Con el tema de las sillas que mencioné, la jornada de hacer las sillas fue uno de los intentos de hacer una unión entre las dos cosas, que es un trabajo manual, digamos, armar una silla, pero sin intelecto no va, porque haces cualquier cosa que no se puede sentar después, pero también que es para un ambiente de estudio, entonces un trabajo manual entonces se sintió en la experiencia de la Universidad de los Trabajadores de INPA, se sintió esa distancia entre manual e intelectual, se intentó de superar y se logró más o menos, o no, directamente. Porque la idea era que no fuera lo que menos, lo que no queríamos de ninguna manera era que fuera un espacio más para intelectuales y artistas, que vengan los intelectuales, los artistas para hacer su arte, su poesía en la fábrica. No estaría mal, pero no era la idea. Entonces no se quería eso. Y después, como cuando nos dimos cuenta que los obreros de INPA no se iban a copar de participar a lo cotidiano, cotidianamente en la experiencia, cuando necesitaban plata para arreglar el techo, tiraban el dinero para arreglar el techo, venían un obrero y arreglaban. Así estaban, tenían toda la onda posible, pero participar directamente en las reuniones, venir a las clases, no. Entonces intentamos de convidar trabajadores de otras organizaciones sociales, organizaciones piqueteras, de la dignidad, porque teníamos esa preocupación de que podría conformarse un espacio solamente para intelectuales y artistas, y ahí sería un espacio más de esos, y no era la idea. Entonces, al final, hijos de trabajadores para concluir sus estudios, se intentó de hacer todo de armar algún camino para hacer esa unidad entre manual intelectual y es algo muy arraigado. Disculpa, Ramón, viste que nosotros estábamos en una carrera de educación y ahí quedaban como las preguntas más de tipo pedagógica, digamos, ese último bloque. Digo porque, bueno, ya son 9 menos 20 y podemos ir pensando en organizar algunas conclusiones y, bueno, por ahí para que no queden pendientes. Algunas cosas de ahí me parece que ya las fuimos discutiendo, ¿no? Pero quizás pensar en esto, yo creo que en general, por lo menos nuestro seminario, que en teoría se tiene que ocupar de la capacitación del personal, siempre decimos que cuando vos vas a mirar una empresa, tenés la oficina de recursos humanos, tenés consultora, tenés lugares, digamos, donde físicamente identificás por dónde pasa eso, ¿no? Y en la empresa recuperada esos espacios formales no existen de esa forma, y entonces es este trabajo que hoy vos estabas mencionando, es decir, bueno, cómo uno va reconociendo esas cuestiones pedagógicas, formativas, ¿no? Que se van dando quizás en espacios más informales en esos otros términos. Así que quizás por ahí ir tratando de identificar. Sí, sobre las estrategias de formación de trabajo que se dan en las empresas recuperadas. Primero tendríamos que considerar de forma amplia todo eso que hablamos de que generar la conformación grupal, la estructura vincular interna del grupo que va a recuperar, eso es una estrategia de formación, porque tenés que romper la normatividad previa de que estás acostumbrado, entonces significa aprender un montón de cosas nuevas. Entonces, el primer proceso de formación de trabajo que se da en las empresas recuperadas, yo diría que es el proceso mismo de recuperación, que yo traté de ir puntuando cuáles son las mediaciones que hay que orientar los sentidos de los trabajadores hacia la apropiación colectiva del conflicto y finalmente la apropiación del proceso productivo. Y después ahí encontrás que una fábrica en un escenario de vaciamiento, poco personal, y tenés que generar, entonces, ¿cómo vas a solucionar eso? Normalmente con la rotación de los puestos, eso que hablamos, que cada uno cuenta lo que hacía y con eso se arma, aunque mentalmente, un flujograma de la línea de trabajo, del proceso productivo adentro de la empresa, y eso de la rotación, que es una innovación con respecto al capitalismo, que con el toyotismo, esa cosa del liderazgo, tenés que ser proactivo, él intenta de hacer con que uno labure en varios puestos,
pero no es lo mismo que una empresa recuperada en que efectivamente uno puede asumir el puesto del otro y que uno tiene sobre todo la concepción del proceso global, del proceso de trabajo como un todo, ¿sabe? Desde el insumo que entra al producto terminado. Eso es una empresa capitalista. Se trata de que el trabajador no se percate de eso. Porque si no, él puede controlar lo que entra y lo que sale, él sabe la plusvalía. Él sabe si yo sé la cantidad de dinero que entró, la cantidad de dinero que salió, yo sé que me están pagando poco. Entonces eso, después de la autogestión, es un proceso de formación también eso del capital inicial por diversas formas. Si vamos a hacer un ciclo productivo para juntar dinero y después comprar nosotros mismos la materia prima, ¿no? Fasón es cuando te dan la materia prima, ponen los tiempos y la plata y el valor. O si vamos a hacer un festival, o si vamos a salir a la calle para pedir, o si vamos a hacer un préstamo personal. El INPA, por ejemplo, fue el padre de uno que tenía condiciones de pedir un préstamo, que compró la primera materia prima para empezar el proceso autogestionado. Entonces, esas estrategias, eso también es estrategia formativa en el sentido de movilización de recursos, repertorios de acción colectiva para distintas formas de movilización de recursos, que muchas veces, casi nunca son recursos financieros en realidad. Yo voy a decir, muchas veces no son recursos financieros, casi siempre son otros tipos de recursos que después se convierten en recursos financieros, pero con el trabajo de los trabajadores. Y después, así cuando está la autogestión funcionando, bueno, tienen que aprender trámites jurídicos, políticos, todo ese tipo de cosas que ya hablamos. Y lo principal durante la autogestión, que es lo que va a definir el carácter de autogestionado, es la autorregulación del trabajo. Cómo ellos mismos van a regular el trabajo, poner los ritmos de trabajo, que normalmente son más relajados que en la empresa capitalista, pero cuando viene una demanda, ahí se ponen a full, ¿no? Se ponen más intensos, pero eso todo decidido en asamblea. Y entonces eso es un proceso de formación. Las cosas que más irritantes, que más no les gustaban a los trabajadores antes es poder vestirse a su gusto, poder tomar un mate, hablar con el otro. En muchas empresas es prohibido hablar siquiera, podés caminar en muchas empresas capitalistas solo por donde están los cartelitos con colores, y ahí vos tenés ropa de color tal, podés caminar solo por la parte de color tal. Entonces, esas cosas ¿Y cómo van a regular eso? Porque la empresa capitalista se organiza todo porque el de color tal está en lugar tal, y la otra, no, en la autogestionada tampoco puede ser un quilombo que cualquiera esté en cualquier parte, porque así no se puede trabajar. Entonces, eso es un proceso de autorregulación que se llama, me olvidé el nombre de la mujer que hace que genera ese término, es Calloway el sobrenombre, está en la bibliografía, la dice. Pero habla de la autorregulación del trabajo, porque tienen que acostumbrarse a trabajar de forma distinta del actus fabril anterior. Y bueno, ahí después, ¿cómo van a ser efectivamente los espacios sociopedagógicos, como un bachillerato popular, una universidad de los trabajadores? Ahí normalmente la estrategia es vincularse con otras organizaciones y a partir del capital simbólico, que son la estima que las personas tienen en la fábrica recuperada. Entonces, un capital simbólico fuerte. Y el capital social, que serían las redes de conexiones, las redes, la network, que dicen en la jerga toyotista, si te fuiste mal en la vida, porque no hiciste bien la net. ¿Cómo ves? El individuo tiene culpa de su suceso o fracaso, ¿no? Que es la lógica del toyotismo, del capitalismo. Pero eso utiliza como el Vasco entró en contacto con Vicente Citolema. ¿Por qué? Porque Vicente Citolema había hecho la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, entonces tenía todo que ver, estaban ahí. Yo digo que comparten un mismo campo, que sería un campo de un actus militante. Entonces la forma de armar los espacios, más allá del productivo, espacios directamente pedagógicos, sería a través de la movilización de recursos utilizando el capital simbólico y social, que es la estima y la red de contacto.
Y ahí después, ¿cómo se va a gestionar ese espacio internamente? Va mucho de la organización que llama. Pero eso no deja de tener algunos problemas. Por ejemplo, en INPA ya estaba el bachillerato popular con el tema de la educación, el centro cultural con el tema de la cultura, la Barricada TV con el tema de la comunicación visual, la Radio Semilla con el tema de la comunicación audio. Y cuando viene la Universidad de los Trabajadores, quiere juntar, con la idea de juntar a todas, eso generó un poco de ruido adentro, un poco no bastante, digamos. Y también es la última parte de la tesis, que son los problemas en la estructura vincular, porque el bachillerato decía, no, acá en INPA el tema de la educación somos nosotros. ¿Cómo va a venir Vicente Toledo a decir que él se va a encargar? El tema de la cultura, decía la gente del centro cultural, decía, acá el tema de la cultura somos nosotros. ¿Cómo va a venir otro para decir que ahora el tema de la cultura? Entonces también la asamblea interna del bachillerato, la asamblea interna del centro cultural, como, se cristalizaba internamente, era como un cemento, como algo rígido y un concreto que no podés salir de ahí de adentro. Y eso yo veo también que es un problema de muchas, de las organizaciones sociales como un todo, que es, como dicen los obreros, es difícil armar una asamblea de asamblea. Es decir, si una organización va a encontrar una otra organización, cada una tiene su asamblea interna. Y ellos van a definir lo que fue definido en la asamblea de ellos. Si surge un tema nuevo, hay que volver a cada una de las asambleas. Y con eso te lo da un montón de tiempo. Entonces, eso es un otro problema. ¿Cómo armar una asamblea de asamblea? Un dispositivo en que no va a defraudar la asamblea inicial, pero que también va a ser algo que no sea tan moroso, que al final termine en nada. Porque cuando uno vuelve a la asamblea de la fábrica para preguntar si puede tomar una decisión, está el estado de urgencias aquí y ya hay miles de nuevos problemas que enfrentar. Y la reunión de la reunión queda para el infinito, porque tenés muchos problemas a diario. Entonces, yo así, yo lo que podría decir, que nosotros, más de la parte académica, intelectual, tendríamos que ir a contribuir de una forma constructiva, en sentido no de poner lo que yo pienso allá, pero al contrario, ¿qué es lo que necesitan? Hago lo que puedo. Por ejemplo, hoy está el tema ese de comercio virtual para empresas que tienen producto final. Uno puede articular eso muy fácil, o las comercializadoras, porque el problema que tienen las empresas más inmediato es la venta de lo que ya produce. Y cuando es producto intermedio, insumo de otra empresa, ahí te complica, porque como una empresa que hace cosas para motores de tractores, ahí te complica un montón, porque ¿cuánta gente produce tractores? Pero si vendes dulce de leche, como se llama, ahí, bueno, cualquiera que no sea diabético puede comer dulce de leche. O entonces ya te hace más fácil, ¿viste? Bueno, preguntas, intervenciones, algunas de las compañeras ahí que estuvieron más calladas, si quieren, vía chat o algo, algunas cuestiones para que vayamos llegando a alguna conclusión parcial. Una cosa sobre sindicatos que me olvidé de mencionar, pero me gusta decirlo, es que los sindicatos, una crítica que hay que hacer, ¿por qué no ayudan a las empresas recuperadas? Porque ellos están muy presos a la representación del típico trabajador fordista, y eso ya no va más, que es la organización del trabajador estable, contratado por categorías sectoriales, eso ya no existe más. Por eso los sindicatos quedaron atrás, porque la forma de organización del trabajo cambió y ellos no. Que esa observación siempre me gusta hacer. Es polémico igual eso, Ramón. Ahí, Por eso ahí. ido faltando 10 minutos.
hay una transición difícil ahí. Nos agarró la dictadura cuando estábamos en ese proceso de que nos mataron unos cuantos referentes. Hay que traerlo a eso. Sí, claro. No, si los que fueron asesinados en la dictadura estuvieran, los países de América Latina serían otros. Porque solo con los que no pudieron matar, ya armamos todo lo que armamos. Claudio, yo me animo a preguntarte esto. Finalmente, desde el 2018 a ahora, Sí. ¿volviste a estar bajo patrón o cuál es tu situación? No. No. ¿Se puede volver a estar bajo patrón? No, sabes que una de las cosas que por ahí nos preguntamos es esa, ¿viste? Como, o sea, por ahí no te respondo en la forma personal. Bueno, voy a eso primero. Me decidí a terminar la carrera. Me enfoco ahí totalmente. Eso en forma personal. Pero hablando con otros compañeros que sí trabajaron en otros, mejor dicho, consiguieron trabajo en otros lugares, y como que cuesta, ¿viste? Porque en el momento de cierre de la fábrica nosotros teníamos una forma de trabajar, no te voy a decir que conseguimos un montón de cosas, la del mate, un montón de cosas que por ahí antes no nos podíamos tomar, ¿viste? Pavadas, ¿viste? Pero me tomo franco cuando yo quiero, todo lo que yo necesitaba me lo tomaba. ¿Por qué? Porque me corresponde, esa era la postura. Entonces ir ahora, encima quedamos remarcados. Otra de las cosas que no podéis decir interesante es que los ex Donnelly, Lear y creo que Gestam, si vos ibas a pedir trabajo, por ejemplo, de Donnelly necesitábamos una orden del juez diciendo que no éramos parte del grupo que estaba dentro de la fábrica. Y muchos trabajadores, ex compañeros que estaban o que participaron, aunque sea un instante en la cooperativa, le costó conseguir trabajo. La pasaron mal, ¿viste? En ese sentido. Pero volviendo al tema que vos decís, cuesta revelarte, el basureo, ¿viste? Estar al tiempo de la producción. Nada, qué sé yo, poder tomar mate en la máquina, eso. Te parece una boludez, pero no podés. Eso. Tratar de defenderte, ¿viste? Nosotros en 2011 nosotros tuvimos, creo que echaban a 18 compañeros y lo pudimos recuperar a todos. Nos plantamos. Y esa fue una, digamos que ahí también hay un antes y un después, ¿viste? En la organización. Y eso te va medio como, no te voy a decir que te la creé, pero más o menos. Y si tenés que ir a otro lado, te va a costar más. Bueno, la verdad que agradecemos mucho. Nosotros tuvimos siempre esta idea, nos costó ir como recalculando en la virtualidad y rearmando la propuesta y bueno, alguna idea que habíamos empezado primero con registrar algunas colaboraciones de compañeros, de entrevistas y así que bueno, le dimos prioridad a esto, a poder organizar algo con alguna lectura previa y con algún conocimiento de qué cosas estábamos poniendo en debate. De ahí la cantidad de preguntas, perdón Ramón, que llegaron. Pero bueno, me parece que la verdad que, no sé, quizás por ahí algún compañero o compañera puede aportar un poquito más, pero me parece que enriquecen siempre esta experiencia, este intercambio, con la posibilidad que también un compañero de la carrera y con esa experiencia cuesta haya sido parte del debate, también me parece que enriqueció mucho, así que me parece que aporta para el desarrollo del seminario. Muchas gracias por invitarme. Cuando necesite, ojalá pueda regresar a la Argentina, así tomamos un mate, un par de cervezas juntos.